Saludos, mis hermanos y amigos. Dentro de la iglesia, los que componemos el cuerpo de Cristo, cada uno de los que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, no hay agentes secretos. No hay agentes secretos. Todos los creyentes, y así nos nombró el Señor, somos testigos de Él. Y como testigos debemos dar testimonio de Él. Jesucristo nos salvó. Jesucristo nos compró. Le pertenecemos a Él. Y como le pertenecemos a Él, debemos hablar de Él, testificar del Señor Jesucristo. Cuando alguien dice que ha nacido de nuevo, que es un creyente en el Dios vivo y verdadero, cuando alguien dice que tiene a Cristo como Salvador y no habla de Cristo, no habla del Señor, 99% cierto de que no es creyente en verdad. Vean, leamos aquí en Mateo capítulo 10, Mateo 10. Vamos a leer desde el verso 26. Libro de Mateo, capítulo 10, desde el verso 26. Nos dice el Señor en su palabra. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, fíjense, a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Tremendo, hermanos. Tremendo lo que el Señor nos habla aquí. No puede ser que una persona que manifieste que se ha convertido a Cristo, que es un seguidor de Cristo, tenga más miedo de aquellos que lo amenazan para que no hable. Porque Jesús está hablando de que en su momento, cuando él expresó estas palabras, habían personas amenazadas a quienes se les prohibía hablar de Cristo abiertamente y negaban al Señor, lo negaban. La historia de la iglesia primitiva, la iglesia naciente, muchos eran llevados al Coliseo romano, donde morían quemados muchas veces o devorados por los leones. ¿Sí? En vida, familias enteras eran quemadas, flageladas o comidas por los leones. ¿Por qué? Porque públicamente les decían, digan que César es el Señor. Digan que César es el Señor. Y ellos decían, no,
Jesucristo es el Señor. Y eran muertos. Confesaban a Cristo públicamente y no lo negaban. Y eso es lo que el Señor dice aquí. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que tiene el poder de echarlos al infierno. Hoy en día hay pastores, disque siervos de Dios, que se niegan a hablar de Jesús, de su crucifixión. Se niegan a hablar del arrepentimiento y perdón de pecados. Se niegan, dice, no hablemos de religión. Pues hable de Cristo, pues. Hable de Jesús. Hable del mensaje central del Evangelio. Arrepentíos y convertíos, hijos de los hombres, que es el mensaje central del Evangelio. Pero dibujan un Cristo que no existe, un Cristo que es solo amor, amor y que Dios los ama, pero no predican el arrepentimiento para perdón de pecados y no confiesan a Cristo como Señor y Salvador. Oh, el Señor lo dice claramente aquí, claramente. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. A aquel creyente que habla de Cristo, confiesa públicamente quién es. No le da vergüenza decir quién es. No le da vergüenza decir quién es en las redes sociales, en su trabajo, en su vecindario. No se avergüenza de Cristo. No se avergüenza del Evangelio. Dice el Señor aquí, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. En cambio, dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hay personas que dicen ser creyentes y se avergüenzan, pero se avergüenzan de dar testimonio del Señor Jesucristo. Se avergüenzan de mencionar a Jesús. Se avergüenzan de eso. Y dice el Señor claramente aquí que Él también se avergonzará de aquellos, sí, de aquellos que se avergüenzan de Él. Es decir, si yo me llamo cristiano y me avergüenzo de hablar de Cristo, ¿sabe lo que significa? Que no soy cristiano. Esa es la verdad. Di que yo sigo a Cristo, llego a la iglesia, alabo, voy con mi Biblia, pero en cambio me da vergüenza hablar de Cristo a mis compañeros. Me da vergüenza hablar de Cristo a mis vecinos. Me da vergüenza. Cristo dice que Él también se avergonzará de nosotros si lo negamos. Significa, resumidamente, de que no soy creyente. Porque el que realmente tiene a Cristo como Salvador, habla de Cristo, testifica de Cristo. Porque es el mensaje más urgente que necesita este planeta escuchar. El mensaje de salvación, que solo lo trae la palabra de Dios en Jesucristo. Y debemos confesarlo públicamente. Hay personas que ni siquiera testifican en su familia. Les da vergüenza testificar que son cristianos y quién es Cristo delante de su familia, delante de sus amigos, delante de sus compañeros. Por eso comencé diciendo, en la iglesia no hay agentes secretos. Todos somos testigos de Cristo. Él lo dice claramente. Y me seréis testigos en su casa, en su barrio, en su ciudad, en el resto del mundo. Somos testigos de Cristo, testigos de Él. Y no vale testigo mudo, porque es un testigo falso. Por tanto, mis hermanos, testifiquemos de Cristo, confesemos a Cristo. Fíjense, en Romanos
Carta a los Romanos, capítulo 10 de Romanos, el verso 10. Romanos 10:10. Dice aquí la palabra del Señor. Verso 9 y 10, mejor dicho. Romanos 10, 9 y 10. Dice que si confesares con tu boca, confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dense cuenta. Así comienza el nuevo nacimiento, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El creyente confiesa a Cristo, testifica de Cristo, habla de Cristo. No hay agentes secretos en la iglesia. No hay agentes secretos en los hijos de Dios. Y dice el verso 11, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No será avergonzado. En cambio, aquel que va a la iglesia, no falta un culto a la iglesia, ahí está siempre, pero en su trabajo, en su familia, ni siquiera saben que es cristiano, ni siquiera saben quién es Cristo porque él no confiesa, él no testifica, él nunca dice nada. Hermanos, ¿no? El que me confesare delante de los hombres, dice el Señor, yo lo confesaré delante de mi Padre. Pero aquel que se avergüenza de mí, yo también me avergonzaré. ¿Es usted cristiano? ¿Ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador? ¿Testifica de Cristo? En este año, falta poco para terminar. Yo les pregunto, ¿cuántas personas han escuchado su testimonio? ¿Cuántas personas han escuchado que usted les ha hablado de Cristo? ¿Cuántas? ¿O se detiene por vergüenza? ¿Se detiene por temor? Tal vez otra razón. Pero acuérdese, dice el Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Serás salvo. El creyente confiesa a Cristo públicamente, testifica de Cristo públicamente, no se avergüenza y dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con la boca se confiesa lo que se tiene en el corazón. No se puede confesar con la boca lo que no hay en el corazón. Por eso es que muchos no pueden hablar de salvación ni de Jesucristo como Señor, porque no hay nada de eso en el corazón. En la boca sí, religión, pero en el corazón no manda Cristo, no vive Cristo, no reina Cristo. Pero dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Bendito sea nuestro Señor. Qué hermosa promesa. Gracias, Señor. Gracias. Dios les bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.